neoplásico y lo no neoplásico, es igual de importante tanto lo neoplásico como lo no neoplásico. Y hay cuatro conceptos generales de renal. Vamos a hablar de renal, masculino es de la próxima semana, ¿sí? Es relativamente tomado. A veces se toma más, a veces se toma menos. No es algo que fijo se tome mucho, ¿sí? Hay cuatrimestres y parciales en los que se toma muy poquito y hay cuatrimestres en los que se toma más. Sobre si es más importante lo neoplásico y lo no neoplásico, es igual de importante tanto lo neoplásico como lo no neoplásico. Y hay cuatrimestres en lo que se pregunta más lo neoplásico y hay cuatrimestres en lo que se pregunta más lo no neoplásico. Hoy vamos a ver principalmente lo neoplásico porque es lo que más van a tener en el preparado cuando tengan el trabajo práctico, ¿sí? Ahí sí hay tumores, tanto en macro como en micro, de riñón, ¿sí? Y básicamente lo neoplásico no lo podés ver en un preparado prácticamente microscópico ni macroscópico, así que no tienen preparado. Entonces, para que aprovechen eso y los casos clínicos probablemente, vamos a darle bola ahora a eso, ¿sí? Vamos a arrancar a eso. Bien, quito esto. Bueno, las neoplasias renales, primero. Obviamente, como en todos los aparatos, las neoplasias pueden ser benignas o malignas, ¿sí? Dentro de las benignas, no le den mucha importancia. Existen los adenomas papilares, los angiomiolipomas y los oncocitomas. Tengan en cuenta que pueden existir, pueden generar efecto de masa, alguna compresión en alguna arteria renal con un cuadro de hipertensión secundaria, pero más allá de eso, la relevancia es mínima, ¿sí? Porque son mucho más raros y poco clínicos. En cambio, las neoplasias malignas de riñón son frecuentes, de hecho son el 3% del total de todos los cánceres. Dentro del cáncer no es tan frecuente, pero un 3% es importante, ¿sí? Teniendo en cuenta toda la cantidad de cánceres que hay. Y hay básicamente 4 subtipos, ¿sí? El de células claras, que es el más frecuente y es muy fácil de diagnosticar a la vista. El carcinoma papilar, que a diferencia de tiroides, aquí sí lo que importa son las papilas y no los núcleos. El carcinoma cromófobo, que es un carcinoma que, para que sepan, las células cromófobas son células que no toman con mucha fuerza ni tinción eosinofílica ni basofílica, por ende tienden a ser cromófobas, fobia al color, porque están muy llenas de glucógeno, básicamente. Y de los conductos de Bellini, que básicamente son las células principales de los túbulos colectores. Recuerden que hay 2 tipos de células. De los túbulos colectores aparece la de los carcinomas de los tubos de los ductos de Bellini, ¿sí? Son los 4 tipos de carcinomas. Y hay un subtipo más que es un tipo medular que es muy agresivo, que lo vamos a ver más adelante, que es como una variante del de los conductos de Bellini. Son los 4 subtipos más importantes. Factores de riesgo para el cáncer de riñón. Primero, principalmente son esporádicos, ¿sí? Así que no tengo un trastorno genético de base que me lo predisponga. Ahora, ¿qué factores de riesgo tienen estos que son esporádicos? Que por lo general son solitarios, o sea, en un solo riñón y en un solo polo. Mayor edad, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de riñón. Pacientes fumadores tienen el doble de riesgo que los pacientes de la comunidad que no fuman. La obesidad por una cuestión hormonal puede predisponer a la aparición de carcinomas renales. Los químicos como el cadmio son nefrotóxicos y carcinogénicos en el riñón. La hipertensión arterial también puede llegar a generar por un daño crónico, ¿sí? En algunos casos particulares, no muy frecuentes, cáncer de riñón, ¿sí? En el caso de los hereditarios, estos sí tienden a ser bilaterales porque como tenemos trastornos genéticos tanto en un lado del riñón, también lo tenemos en el otro. Son mutaciones que están en todo el cuerpo humano. Son pacientes que por lo general son más jóvenes a la hora de presentar sus carcinomas. Pueden ser bilaterales, como les decía. Uno de los síndromes genéticos hereditarios más frecuentes en estas patologías son el síndrome de von Hippel-Lindau, ¿sí? Quiero que tengan en cuenta que la proteína BHL o von Hippel-Lindau tiene como función fisiológica, no en el cáncer, sino fisiológica, inhibir una molécula que aparece cuando hay hipoxia, ¿sí? Si la molécula está, no hay hipoxia, la molécula está inhibida, ¿sí? Que se llama una molécula inducida por hipoxia, ¿sí? Cuando esa molécula está inhibida, el que la inhibe es von Hippel-Lindau, ¿sí? Generalmente cuando el paciente tiene cáncer de riñón, von Hippel-Lindau está mutado. Por ende, la función de inhibir este factor que reacciona ante la hipoxia no está. Entonces el paciente, aún teniendo buena oxigenación, el riñón tiene efectos de secretar más eritropoyetina para compensar esa hipoxigenación y tiene el mecanismo de generar sistema de angiotensina-aldosterona, generando cuadros de hipertensión en algunos casos. Y en otros casos también estimula la glucogenogénesis y la lipogénesis, generando que estos tumores se vuelvan muy ricos en glucógeno y en lípidos, los que le dan en algunos casos la coloración blanquecina, carcinoma de células claras, o la
fobia a tomar pigmento, los tumores de cromófobos, ¿sí? Entonces, básicamente el von Hippel-Lindau es una molécula que se encarga de inhibir esta molécula que fue reacción ante la hipoxia cuando no hay hipoxia. Cuando von Hippel-Lindau está mutado, esta molécula no está regulada y actúa como si hubiera hipoxia con oxígeno, generando estos cambios. Tenemos ciertos síndromes como el cáncer renal papilar hereditario, el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Cowden, la enfermedad de Lynch y el síndrome de von Hippel-Lindau, que son síndromes genéticos que pueden relacionarse de una u otra forma entre muchos otros cánceres con el cáncer de riñón. ¿Sí? Acá les dejo un cuadrito que está en la diapo, que son los síndromes genéticos. Dentro de ellos, el más importante para ustedes es el von Hippel-Lindau, que muta el gen VHL, que da principalmente carcinoma de células claras, y que además de células claras puede dar mesteocromocitomas, cáncer de páncreas, de estirpe neuroendocrina, ¿sí? Como para que sepan otros cánceres que da. Luego estos son secundarios, pero tengan en cuenta que en el cáncer renal papilar hereditario muta el gen MET, puede dar cáncer de tipo papilar renal, y también puede dar tumores de tiroides, que o sea que es raro, pero puede llegar a darlo. Li-Fraumeni ya es un síndrome más conocido, muta P53, puede dar múltiples tipos de cáncer de riñón, no solamente un subtipo en específico, pero recuerden la sigla malenas de cuando vieron en partes blandas de que puede dar también tumores de mama, leucemias, nervioso, adrenal y sarcomas, principalmente liposarcoma y osteosarcoma. Y dentro de ellos este paciente puede tener también cáncer renal. La enfermedad de Cowden, muta PTEN, tiene múltiples cánceres de riñón, pero también puede dar principalmente cáncer de colon. Muy importante, es uno de los síndromes que trabaja con el colon y con múltiples pólipos. El síndrome de Lynch, que ya lo saben que muta MHC2 y 2 y 6 y PMS2, puede generar cualquier tipo de cáncer de riñón, pero recuerden que es muy frecuente en estos tumores. Además del cáncer de riñón, la tríada específica es colon, endometrio y ovario. ¿Sí? Síndrome de Lynch. Bueno, recuerden, al que tienen que darle bola es a este, ¿sí? Von Hippel-Lindau. La clínica. El 80% de los tumores estos son incidentales, incidentalomas se le llama, por si escuchan el término en algún lugar. Eso quiere decir que yo estoy haciendo una ecografía por otra cosa, o estoy buscando otra patología, o estoy haciendo un estudio de búsqueda de otra cosa o de rutina, y me encuentro con esta masa o quiste renal que me puede hacer sospechar en un cáncer de riñón. ¿Sí? Generalmente son masas ocupantes renales, y cuando son de más de 4 centímetros, el riesgo de que sea cáncer estadísticamente aumenta al 80%. Por ende, téngale mucha atención al tamaño de la masa cuando la vean, que se puede ver inclusive en ecografía. Vamos a ver que hay clasificaciones de estas quistes o masas. ¿Sí? Puede ser sólida cuando sea una masa, puede ser quística o dudosa cuando no sabemos bien qué es lo que estamos viendo porque es una mezcla de ambas cosas. ¿Sí? Para poder determinar el riesgo de malignidad de estas lesiones sin abrir al paciente, solamente por imagen, tomografía o ecografía renal, vamos a ocupar una clasificación que se llama clasificación de Wozniak. ¿Sí? Acá tienen ejemplos de un Wozniak 1, 2, 3 y 4, ¿sí? En imágenes, para que se hagan una idea. Obviamente ustedes en ecografía y tomo no ven esta imagen, ven una imagen radiológica. Pero para que tengan una idea, un tumor que tiene o una masa que tiene alto grado de calcificación, piensen en la calcificación distrófica producto de los focos de necrosis, que es muy común en todos los procesos neoplásicos malignos. Un tumor o una masa que tenga pared gruesa, septos en el quiste, y que el realce tenga mucho realce, eso quiere decir que tiene muchas colecciones líquidas y vascularización, que tenga septos gruesos, paredes gruesas y nódulos dentro de las formaciones quísticas, eso también me orienta a la malignidad, ¿sí? Cuando yo sumo estos criterios, se da un puntaje. Ustedes no lo tienen que saber, eso es para diagnóstico por imagen, pero eso define si esto es un Wozniak 1 con 0% de malignizar o un Wozniak 4 que es 100% maligno, ¿sí? Que en este caso sería esto, lo que estamos viendo acá. Algo tiene muchos septos, mucho realce, mucha calcificación, masas internas y vascularización en el Doppler, que sería la ecografía que le da señal de color al flujo sanguíneo. Estos tumores generalmente se tratan con nefrectomía, no se saca una parte del riñón, se saca el riñón completo, ¿sí? Cuando hay una neoplasia maligna. Estamos viendo como un caso clínico, como si un paciente llegara con síntomas y yo le hago un estudio y me encuentro con esto. Ahora, cuando el paciente tiene clínica, recuerden que habíamos dicho que el 80% eran incidentales, no estoy buscando nada porque el paciente no tiene síntomas de tumores renales, pero cuando el paciente tiene un tumor renal y tiene clínica, generalmente tiene una tríada característica que es hematuria, orina, sangre, masa y dolor lumbar, ¿sí? Le duele la espalda y se siente una masa. El gran problema de esta clínica es que cuando es notoria y evidente, el paciente ya en un 80% tiene metástasis. Son diagnósticos que son tardíos cuando dan signos clínicos. Entonces tengan en cuenta
que el cáncer de riñón, cuando es clínico, se diagnostica tarde y cuando se encuentra temprano, generalmente es buscando otra cosa. Ahora vamos a los subtipos de cáncer de riñón, ¿sí? Existen 4, habíamos dicho, vamos a arrancar por el más frecuente. El carcinoma de células claras. Ya con mirar el título nos damos cuenta que lo que tiene histológicamente son células claras. Y recuerden que generalmente estas mutaciones de von Hippel-Lindau generan acumulaciones de lípidos y glucógeno. Por ende, esta coloración se da por esta cosa. Clínica que puede tener este paciente. Policitemia, ¿por qué? Porque si el von Hippel-Lindau está mutado, la proteína que responde a la hipoxia está expresada de manera desregulada y eso genera hiperexpresión de eritroproyetina por parte de las células estromales peritubulares, que son las que generan la eritroproyetina en condiciones fisiológicas, ¿sí? Varicocele del lado izquierdo. Generalmente a este tumor de células claras le encanta invadir la vena renal. Cuando la invade y la ocluye, esto genera acumulación de sangre venosa que va bajando hacia la vena testicular gonadal y eso genera que se genere varicocele. Entonces, los pacientes que tienen tumores renales pueden llegar a tener varicocele principalmente del lado izquierdo, porque los varicoceles son más frecuentes del lado izquierdo, ¿sí? Hipertensión arterial por lo mismo. Si yo tengo un fenómeno o sistema de hipoxia dentro del riñón, el riñón va a entender que mi paciente se está desangrando y por ende va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, generando retención de soluto y líquidos y va a generar hipertensión arterial. ¿Sí? Más o menos por ahí va la mano de por qué estos pacientes pueden tener esta clínica específica. Súmenle a esto la clínica general de la hematuria, el dolor lumbar y la masa palpable y tengan en cuenta que cualquiera de estas clínicas me está hablando de un paciente que probablemente al momento del diagnóstico ya tenga metástasis distales. Es el tumor más frecuente, el de células claras, un 75%. Factores de riesgo, pacientes obesos, masculinos y fumadores, esa es la población de riesgo. La genética, piensen en esto, principalmente von Hippel-Lindau, pero también puede haber ciertas mutaciones de CR3 del cromosoma 3, que es muy esporádico. El origen de la célula que da lugar a este carcinoma es la célula del túbulo contorneado proximal, ¿sí? El carcinoma más frecuente sale del túbulo contorneado proximal y es de células claras, ¿sí? Acá les dejo que la ubicación más frecuente de este tumor es en el polo macroscópicamente superior, ¿sí? Y fíjense que también lo comparte con el papilar, ¿sí? Ambos están con mayor frecuencia en el polo superior. Acá les dejo el detalle del von Hippel-Lindau, que el von Hippel-Lindau no mutado inhibe a Phi, ¿sí? Phi es un factor que se induce por la hipoxia, Phi, ¿sí? Esa es la sigla. Y este estimula la angiogénesis, la lipogénesis y la glucogenogénesis. Entonces, cuando este von Hippel-Lindau está mutado, sí, está expresado sin regulación y genera estos mecanismos. A la macro, vamos a ver una masa solitaria amarilla en el polo superior. Amarillenta, ¿por qué? Porque está llena de lípidos, ya lo habíamos dicho, que está bien delimitada y con poca hemorragia. Puede tenerla, pero no es lo más evidente, a comparación con el papilar, que es muy hemorrágico. Existe un subtipo que es quístico y multiloculado, pero es poco frecuente. Tengan en cuenta que por lo general son estos que estamos viendo acá, ¿sí? Una masa amarillenta en el polo superior, levemente hemorrágica y muy bien delimitada. Hay preparados macro de esto, véanlos para que tengan una idea. Y después hay preparado micro de esto, creo, ¿sí? Carcinoma de células claras, que es muy evidente también, ¿sí? Si no eligen ese preparado y no lo ponen en el trabajo práctico, a veces el criterio de poner preparado en el trabajo práctico es bastante extraño. No importa, ya saben y lo ven, mínimamente va a haber un caso clínico de eso en la diapo. Así que con eso por lo menos se quedan con algo, que es lo importante, porque es el más frecuente, ¿sí? A nivel microscópico van a ver nidos y cordones de células de citoplasma claro. Recuerden, lípidos y glucógeno. O citoplasma granular, por disgregación proteica. El estroma finamente vascular es muy finito, eso es lo que quiero decir, no tiene gran cantidad de estroma, y puede formar patrones tubulares, como el que vemos acá, que es de donde viene, recuerden, un túbulo contorneado proximal, o patrones sólidos, o sea que no tienen luz aparente como estos que están acá, o patrones sarcomatoides, que parecen casi tejido estromal como músculo liso, ¿sí? Pero no es lo más frecuente. Lo más importante es que se queden con el patrón tubular o sólido, ¿sí? Esta es una imagen esquemática. Pero tengan en cuenta que también en el preparado es un tumor muy fácil de diagnosticar en la realidad, porque si se dan cuenta, son células que tienen mucha uniformidad, son relativamente parecidas, que son de citoplasma muy claro y que este estroma es casi reticular, muy finito vascularmente, y sus núcleos son de cromatina condensada y muy notorios. Entonces, ustedes cuando ven un tumor que viene de riñón y ven esto, casi con certeza pueden decir carcinoma de células claras, tumor más frecuente 75%, paciente que tiene buen pronóstico dentro de todo, de una masa delimitada amarillenta a la macro. Los marcadores los vamos a dejar para después. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente, que es el segundo más frecuente. Fíjense que con muy poco porcentaje en comparación, un 15%, ¿sí? Es el carcinoma papilar. Aquí se importan las papilas, no es como la tiroides, ¿sí? Se pueden caracterizar por tener hipercalcemia,
como síndrome paraneoplásico, estos tumores papilares pueden secretar moléculas similares a la paratormona, como lo que pasaba con el cáncer de pulmón, y generar hipercalcemias. Y pueden ser bilaterales, no se olviden de eso, ¿sí? Porque están relacionados a las mutaciones del gen MET, por ejemplo, ¿sí? Que estaban arriba con un síndrome hereditario. Generalmente factores de riesgo ser hombre. Las mutaciones genéticas están relacionadas a trisomías principalmente, cromosomas 7 y 17, y de lesiones del cromosoma Y. El origen, esto es importante, el origen de esta celular, si habíamos dicho que el de células claras es del túbulo contorneado proximal, en el de papilar es de túbulo contorneado distal, ¿sí? Ojo, es importantísimo eso. Ambos, recuerden, compartiendo esa característica con el de células claras, están en el polo superior. Y a la macro, la gran diferencia es que mientras el de células claras era amarillo y con poca hemorragia, el papilar es muy hemorrágico y muy quístico y muy feo, ¿sí? Fíjense, masa solitaria hemorrágica en polo superior, de áreas de reblancimiento, zonas quísticas muy hemorrágicas. Y acá se ve claramente en la imagen que es un tumor que tiene un aspecto muy pleomórfico y de mucha malignidad a la macroscopía, ya se ve, ¿sí? A la microscopía lo que voy a ver son células cúbicas similares a las del túbulo, pero van a ser atípicas, formando papilas, o sea, van subiendo y formando un eje fibrovascular rodeado de epitelio, ¿sí? Esto puede llegar a ser pseudoestratificado, ¿sí? Y tiene un estroma altamente vascular, de ahí viene la característica macroscópica de la hemorragia que tienen estos tumores, ¿sí? Y pueden llegar a tener cuerpos de samoma, porque para los que no se recuerdan o no saben, toda formación papilar, cuando tiene necrosis en la zona de la punta de la papila, da lugar a calcificación distrófica de forma circular, que son los famosos cuerpos de samoma, ¿sí? Acá si vemos a la microscopía, estos tumores tienen estas formaciones de células cúbicas, pleomórficas, que en algunos casos puede tener pseudoestratificación, con estas formaciones papilares que tienen, en un estroma ricamente vascularizado que además es fácilmente rompible, y por eso se genera hemorragia, mucha hemorragia, ¿sí? Acá se ve también mucha célula cúbica. Recuerden esto, estos tumores tienen mucha reacción desmoplásica y también tienen mucha hemorragia y mucha vascularización, básicamente, ¿sí? Y forman papilas, es importante la papila. Segundo tumor más frecuente, ¿sí? Recuerden que tiene cosas en comunes con el de células claras, sobre todo que ambos son de origen tubular, que se dan en el polo superior y que son unas masas solitarias, pero como diferencias tienen cuestiones macroscópicas, sobre todo que uno es más hemorrágico y el otro no, y en lo histológico también uno es de células muy claras y el otro es de células cuboides formando papilas, ¿sí? Vamos a otro que ya son raros, fíjense, de 4 y 1%. El cromófobo. Como característica general puede tener falla hepática, ¿sí? Puede generar hepatotoxicidad o invasión de la vena, por la vena renal, y puede llegar inclusive al hígado. El 4% es un tumor raro, ¿sí? No tiene factores de riesgo en comparación a los otros, ni este ni el de los conductos de Bellini tienen factores de riesgo determinados. O sea, le pueden dar a la mujer, al hombre, al joven o al niño, no hay factores de riesgo. Las mutaciones son múltiples, se habla de múltiples ploidías, casi siempre asociado a cromosomopatías, ¿sí? Son múltiples replicaciones o patologías de traslocaciones cromosómicas. La célula de la cual aparece es del túbulo colector. Fíjense, proximal células claras, distal papilar, túbulo colector, específicamente de la célula intercalada del túbulo colector, esto lo tienen que revisar terrenal, donde está odeísto, si se acuerdan bien, es de ahí de donde viene esta célula de características cromófobas, ¿sí? Principalmente en el polo inferior. Fíjense, los primeros dos estaban en el superior, este va a estar en el inferior. Como masa, característico muy a la macro, es muy característico esto, es una masa solitaria marrón carnosa con una cicatriz estrellada central. Esto es muy característico de este tumor, ¿sí? Fíjense que es una masa que parece un peseto redondo, pero por otro lado siempre va a tener una cicatriz central acá, ¿sí? Y esa cicatriz blanquecina es característica de estos carcinomas de tipo cromófobos. Recuerden, túbulo colector de las células intercaladas. A la microscopía, son células poligonales eosinófilas con citoplasma claro y granular. Estas túbulos acumulan glucógeno, por ende tienen esta coloración más clarita, cromófoba también. Recuerden, aquí no hay lípidos, pero sí hay glucógeno mucho, ¿sí? Y tienen vasos hialinizados. Acá se ven los túbulos que tienen núcleos con halos perinucleares, ¿sí? Estas células tubulares atípicas que se ve el halo perinuclear que tienen ahí, son todo blanquecino. Y acá en algún caso también se ve estos vasos hialinizados, ¿sí? Esas son características histológicas que, sumado a todo lo del pleomorfismo y la anisocariosis, me ayudan a entender que este tumor probablemente sea un tumor de células cromófobas, ¿sí? Recuerden que son pálidas y granulares porque acumulan glucógeno intralisosomalmente, ¿sí? Después vemos los marcadores. El último tumor, que es el más raro, conducto de Bellini y tumor del medular de riñón, puede generar, por ejemplo, como clínica, síndrome de Cushing como síndrome paraneoplástico. ¿Sí? Estos tumores tienden a liberar estas células al estar mutadas
adenocorticotropina, generando Cushing. Pueden generar amiloidosis de tipo AA, amiloide sérico, ¿sí? Por el trastorno inflamatorio crónico. No es que generen una molécula específica que genere amiloidosis, como en el carcinoma medular de tiroides, sino que es una proteína propia de los procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Y en el caso de los pacientes que tienen anemia de células falciformes, tienen riesgo aumentado de generar un tipo más grave, que son carcinomas medulares de riñón, ¿sí? Los medulares no solamente aparecen en pacientes con anemia de células falciformes, pero tienen más riesgo. Son un tipo de cáncer que es muy anaplástico, de muy alto grado, muy agresivo y muy metastásico. Digamos que es la peor forma de los carcinomas renales. Recuerden, es un subtipo del carcinoma de los ductos de Bellini, pero de mucho peor pronóstico. El 1% no es tan frecuente, no tiene factores de riesgo tan determinados, tiene muchas cromosomopatías, entre ellas mutaciones del HER2-Neu, y las células de la cual emana, recuerden, túbulo contenido proximal, células claras, distal, papilar, intercalada del colector, tenemos el cromófobo, y acá, en este tipo de tumor, tenemos también del túbulo colector, pero de las células principales, ¿sí? También conocidas de Bellini. Por eso el tumor se llama carcinoma del ducto de Bellini. Bien. La ubicación ya no es ni en el polo superior como los primeros dos, ni en el polo inferior como en el cromófobo, sino en la médula. Son centrales. Obviamente, si crecen mucho, esto se pierde, pero tienden a ser centrales. Son una masa grande, gris claro. ¿Por qué? Porque tienen una rica de reacción desmoplásica. Recuerden, son tumores que tienden a ser de mal pronóstico y muy agresivos. Por ende, la reacción desmoplásica, que es la reacción del cuerpo buscando contener y fibrosar y encapsular esta neoplasia, es fuerte. Entonces tienden a tener esta coloración grisácea clara de aspecto infiltrativo, obviamente porque son malignas, mucha hemorragia, ¿sí? Mucha necrosis sucia, y pueden llegar a ser quísticas porque tienen áreas de reblandecimiento que se pierden, ¿sí? Es un tumor de alto grado. Fíjense, acá tenemos un área muy grisácea palidosca con áreas de necrosis y hemorragia, ¿sí? A la micro, vamos a ver cordones o túbulos de células cuboides muy atípicas, infiltrantes, con cromatina laxa y una rica reacción desmoplásica, ¿sí? Fíjense acá, tenemos estos cordones de células muy atípicas, esta zona que está más basófila, pero está reentrelazado con un rico estroma que es el estroma de la reacción desmoplásica. Y estos tumores tienden a ser muy desmoplásicos, ¿sí? Por las características malignas que tienen. Y obviamente muy vascularizados y con mucha capacidad de hacer metástasis y también de tener áreas de hemorragia, ¿sí? Por las características invasoras que tiene, que es un tumor de mal pronóstico. Ahora sí vamos a ir a los marcadores de inmunohistoquímica para poder ver. Supongamos que nosotros no entendemos lo que estamos viendo, vamos a ocupar inmunohistoquímica. Por lo general, fíjense que los dos primeros, tanto el papilar como el de células claras, tienen diferencias principalmente en la citoqueratina. Mientras el de células claras es citoqueratina negativo, el papilar es citoqueratina positivo. Ambos comparten la vimentina, ¿sí? Ahora, si vamos al cromófobo, es citoqueratina positivo, pero vimentina negativo, ¿sí? Fíjense que ninguno de estos dos comparte la vimentina. Esto es vimentina positivo, vimentina positivo. Este es vimentina negativo. Entonces, por eso pienso en cromófobo, ¿sí? Ahora, 117 les puede servir como marcador también. Y en el caso de los anaplásicos, las características del diagnóstico son principalmente por la histología, pero si quisieran marcar algo, sería muy importante citoqueratina 7. Pero tengan en cuenta que el resto de los marcadores no me ayudaría mucho, me ayudaría más la histología que tiene, ¿sí? Estas células atípicas con estroma muy desmoplásico. Las metástasis, si se dan cuenta, la metástasis de células claras, que es el más frecuente, es una metástasis o invasión principalmente a través de la vena renal, ¿sí? Y de la vena renal luego se van a pulmón, a hueso, a hígado, cerebro y suprarrenales. Pero es muy común la invasión de la vena renal en los tumores de tipo de células claras en el riñón. No se olviden de eso, ¿sí? Principalmente asociados al síndrome von Hippel-Lindau. Entonces, paciente von Hippel-Lindau, carcinoma renal de células claras, invasión de la vena renal, ¿sí? Pueden presentar, acuérdense, varicocele por esta invasión de la vena renal. Acá está, ¿sí? Recuerden eso. En cambio, todos los demás tienen no un patrón de invasión de la vena renal, ¿sí? Sino que tienen invasión por vía linfática o hematógena, no me importa, principalmente linfática, pero a pulmón, a hueso, a hígado, a cerebro y a suprarrenales, pero no a través de la vena, principalmente linfática, recuerden eso, porque son carcinomas. Recuerden que esta es una excepción de los carcinomas que tienen diseminación principalmente por vía hemática, cuando por lo general los carcinomas dan por vía linfática. Pronósticos. El pronóstico del carcinoma de células claras es moderado, viven la gran mayoría. El pronóstico de los dos siguientes, del papilar y del cromófobo, es bueno, porque son de crecimiento lento. Entonces, por lo general, este tumor se puede diagnosticar de manera temprana en su evolución.
En cambio, los carcinomas de los conductos de Bellini o el carcinoma medular son de mal pronóstico, son el peor pronóstico porque se diagnostican tarde, no dan una clínica tan llamativa y cuando se diagnostican ya han hecho metástasis con mucha frecuencia a estos órganos que están acá arriba. ¿Sí? Eso. Ahora, ¿cómo sé yo cuando veo cualquier de estos subtipos? ¿Cómo sé yo cuánto pronóstico tiene este paciente? ¿Sí? Es como un grado, eso es el grado básicamente, ¿sí? Del grado de anaplasia, pero yo tengo que establecer algún parámetro de estos tumores para poder decir si este paciente va a vivir más o va a vivir menos. En este caso, no siempre es en todos los tumores. En este caso se ocupan las características del núcleo, ¿sí? Y para esas características del núcleo se ocupan los criterios de gradación de Fuhrman, ¿sí? Tengan en cuenta que, por ejemplo, en próstata, la gradación se hace con el grado de Gleason, que es otra característica que mide otras cuestiones, más si tiene o no formaciones glandulares, si tiene o no formaciones de patrones, si es un patrón sólido, eso es histología. Fíjense que acá la gradación se enfoca no en la histología, sino en el núcleo, ¿sí? Van a ver que varios tipos de gradación que evalúan el pronóstico van a enfocarse en cosas diferentes a veces. En el caso de riñón, núcleo, recuerden. Va a ir empeorando la sobrevida a 5 años, fíjense, del 90 al 65 al 50, a menos del 50% de sobrevida, dependiendo del tamaño del núcleo. Mientras más grande sea el núcleo, peor va a ser el pronóstico. Fíjense que acá está en micrometros, ¿sí? Ahora, también la forma del núcleo. Fíjense que si el núcleo cada vez más irregular se vuelve peor pronóstico, ¿sí? Llegando a ser multilobulado, cosa que hace que la sobrevida sea muy baja. Y las características del nucleolo. Fíjense que de buen pronóstico sería que no se viera claramente el nucleolo, pero en el caso del peor pronóstico es que se hace evidente cada vez a menos aumento y en algunos casos es muy prominente teniendo grumos de cromatina. Entonces, por lo general, en la gradación de Fuhrman, un núcleo que sea muy grande, multilobulado y con grumos de cromatina y nucleolos muy evidentes son de muy mal pronóstico. Estos pacientes tienen una sobrevida de menos del 50% a 5 años. Esto es porque se dieron cuenta los patólogos investigando que estos tumores cuando tenían estas características nucleares los pacientes se morían antes. Es básicamente por eso, ¿sí? Por eso se ocupa esta característica por sobre otras. Fíjense que acá tenemos un Fuhrman grado 1 con un núcleo chiquito, sin nucleolo evidente, de un carcinoma de células claras. Acá ya tenemos un grado 2 donde el núcleo es más grande, pero no se ve el nucleolo de manera tan fuerte. Acá ya tenemos un grado 3, donde si hacemos zoom ya podemos ver estructuras como nucleolos, pueden tener formaciones extrañas, el núcleo tiene formas raras, pero además tiene el tamaño aumentado. Y ya un grado 4, fíjense, núcleos multilobulados con granulomas, con granulaciones, con nucleolos muy evidentes, con núcleos muy grandes, ¿sí? Esto es un Fuhrman 4, es un paciente que tiene mal pronóstico, ¿sí? Sobre todo enfocándose en el núcleo. Recuerden que el grado es acá el núcleo, clasificación de Fuhrman. Ahora vamos al TNM. Tenemos que saber qué vamos a hacer con este paciente en términos quirúrgicos también, ¿sí? Recuerden que un paciente de mal pronóstico igual se puede operar si el tumor es chiquito, ¿sí? Cuando el tumor está en estadio 1, quiere decir que mínimamente el tumor mide menos de 7 centímetros. Y por lo general el 95% vive. Así que estos pacientes se operan y se les saca todo el riñón prácticamente. Ahora, si estamos en un estadio 2, es un tumor que mide más de 7 centímetros y el 90% vive y por lo general se le saca todo el riñón, ¿sí? Fíjense que acá en verde sería esto, ¿sí? Un tumor que vive más de 7 centímetros y acá en naranja estaría el tumor de menos de 7 centímetros. A los dos se les puede sacar o parte o todo el riñón. Generalmente se toma todo el riñón, ¿sí? Ya un estadio 3 significa que están afectados, en amarillo, acá, los ganglios linfáticos, acá, ¿sí? O tiene extensión extrarrenal, por ejemplo, ha ido invadiendo la vena yugular, la vena renal, digamos, ¿sí? Cuando tiene esta extensión, cambio el color para que se vea mejor, de esta extensión de la vena renal o de los ganglios linfáticos, eso ya es extensión glandular, ganglionar o extrarrenal. Cualquiera de estas dos cosas va a hacer que el tumor entre en un estadio 3. Una cosa que no tiene que estar haciendo para ser estadio 3 y seguir siéndolo es no estar invadiendo ni atravesando la fascia de Gerota, ¿sí? Para los que no se acuerdan de anato, la fascia que recubre el riñón, que es esta que está aquí en un color piel, damasco, durazno claro, es la fascia de Gerota, ¿sí? Es importante para ver el pronóstico y la aproximación quirúrgica en los pacientes con cáncer de riñón. Si el tumor no ha cruzado la fascia de Gerota, mínimamente va a quedarse como un estadio 3. Por eso dice, estadio 3, nódulos afectados, extensión extrarrenal de la vena renal principalmente, sin tocar la fascia de Gerota. Eso es importante. El 60% vive y se le hace una nefrectomía extendida. Generalmente se le toma el riñón, se toma los ganglios y además se toma la suprarrenal. Y un estadio 4, como les había dicho que la fascia de Gerota es importante, es un estadio que
toca la fascia de Gerota o ya hizo metástasis. Eso es lo importante. Recuerden aquí, por lo general los estadios 4 es metástasis solamente. Acá se incluye el criterio de que un estadio 4 tiene que atravesar la fascia de Gerota también. Con que atraviese la fascia de Gerota ya se considera un tumor en estadio 4 similar a una metástasis, ¿sí? Y si se dan cuenta, estos tumores tienen un 20% de sobrevida y no se operan, principalmente son paliativos, ¿sí? Para que vean el mal pronóstico que tienen estos tumores. Lo peor que me podría pasar es tener un carcinoma medular con una gradación de Fuhrmann 4 y que esté cruzando la fascia de Gerota. Es un paciente que es prácticamente no quirúrgico. Tengan en cuenta que el Fuhrmann de los núcleos no sirve para todos, ¿sí? Cuando se inventó la gradación de Fuhrmann de los núcleos para células claras y papilar. Ojo eso. Para el cromófago no sirve mucho porque los núcleos son muy uniformes por lo general y para los ductos de Bellini ya es poco relevante, pero también se puede llegar a usar. Pero piensen esto, que para el cromófago es donde es menos útil, por si acaso. ¿Sí? Bien, eso es riñón, chicos. Esto es riñón neoplásico. ¿Sí? Si no tienen dudas, seguimos con vejiga, uréteres neoplásicos. ¿Sí? Sí, tengo una duda. ¿Sí? Con respecto al tumor de las células claras, cuando hablamos de la clínica, me parece que mencionaste que si había policitemia, era Sí. como cuando hay un mal pronóstico, es decir, que la metástasis avanzó un montón. O No sea, me cuando hay acuerdo si... clínica en Sí. general, ¿sí? Ah, Pero Polisistema es parte de la clínica, sí. sí, 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 eso. bien. Más que nada porque pensé que era como uno de los peores pronósticos, pero veo que había otro peor que era el de conducto de Bellini. Ah, no, dentro de los tumores, fíjense que este tiene un pronóstico moderado. Yo digo que en general, todos estos tumores, los 4, cuando presentan clínica, el paciente ya está con metástasis probablemente, en cualquiera de los 4, ¿sí? En Ok. general. Por eso, esto es clínica general a los 4 tipos de cáncer de riñón, ¿sí? Entonces, cuando este paciente tiene esta clínica, probablemente, porque esta clínica la puede dar cualquiera de los 4 subtipos, probablemente este paciente ya en un 80% tenga metástasis, ¿sí? Ahora, si adicionalmente fuera de células claras, el paciente probablemente ya esté presentando clínica específica a la hora de la metástasis, ¿se entiende? Porque fue muy avanzado. Estos tumores crecen sin joder hasta que llega un punto en que vos tenés, por ejemplo, exceso de glóbulos rojos y comienzas a darte cuenta de que algo está pasando, ¿sí? Leucoclastis, un montón de cosas. Muchas cosas pasan en el cuerpo cuando tenés demasiados glóbulos rojos. Pero te das cuenta tarde, ¿sí? La varicocele lo mismo. Che, me creció un huevo. Es como, llegaste tarde, ¿se entiende? Lo mismo para cualquiera de las clínicas específicas, ¿sí? En general, cualquier clínica del cáncer de riñón es tardío y cualquier clínica específica me habla de que también es tardío, de que yo lo diagnostiqué tarde porque lo dejé crecer demasiado, ¿sí? Claro, perfecto. Bien, Gracias. de nada. Seguimos con vejiga, ¿sí? Vejiga es menos tomado, pero es importante porque si lo toman y tiene sus diferencias y no lo saben, medio que quedan mal, ¿sí? No pueden responder la pregunta. No es como, yo sé cáncer, así que puedo pilotearla. Acá es un toque diferente, ¿sí? Bien, preguntas estadísticas que han salido, yo las he visto, es de dónde vienen, ¿sí? El cáncer de urotelio o de células transicionales no viene exclusivamente de la vejiga, ¿sí? Un 5% puede venir de la pelvis renal, un 4% de los uréteres, el 90% de la vejiga y la uretra un 1%, ¿sí? Creo que se llegó a preguntar el lugar más raro, uretra, ¿sí? También se les puede preguntar el lugar más frecuente, vejiga, pero es medio evidente, ¿sí? 5% pelvis, 4% uréteres, 90% vejiga y 1% uretra. ¿Sí? En general existen tumores de urotelio o de células transicionales que se ubican en la zona alta, que son estos, los de pelvis y uréteres, y los de zona baja, que son los de vejiga y uretra, ¿sí? Como que así se dividen también. Existen dos tipos de cánceres de vejiga, ¿sí? O de células transicionales, ojo que puede estar en cualquier lugar, pero hablemos de cáncer de células transicionales. Pueden ser de tipo morfológicamente planos, como estos que ven acá, ¿sí? Que son lesiones de muy mal pronóstico porque infiltran mucho más rápido, y son de menos clínica, son menos sintomáticos. Y también puedo tener lesiones papilares, o sea que tienen formaciones polipoides hacia la luz de la vejiga, cosa de que primero crecen más lentos, segundo invaden más lento y son de mejor pronóstico porque la clínica es más llamativa también. Generalmente en la puntita empiezan a sangrar y el paciente comienza a darse cuenta que orina sangre, ¿sí? Esto es indistinto del subtipo de cáncer de vejiga, ¿sí? Todos los cánceres de vejiga de cualquier tipo, vamos a ver que hay 3 tipos, puede darme una formación plana o papilar, pero principalmente son los carcinomas de células transicionales los que me va a dar este subtipo o plano o papilar, ¿sí? Recuerden, también existe el carcinoma de células escamosas en vejiga o carcinoma epidermoide en vejiga, también existe. Y puede tomar estas dos conformaciones.
pero no es lo más frecuente. Y también existe el adenocarcinoma en la vejiga, que puede tomar estas dos conformaciones, pero no es lo más frecuente. Entonces, cuando hablemos de plano o papilar, vamos a pensar en que podría darlo cualquier subtipo, escamoso, transicional o adeno, pero principalmente lo va a dar el de células transicionales y que es de peor pronóstico el plano que el papilar. Otro dato que les puedo dar a partir de esto, de lo morfológico, es que se dieron cuenta que los pacientes que tienen crecimientos de tipo plano son P53 negativos, como que su mutación de P53 no está. ¿Sí? En cambio, los que tienen formaciones papilares son P53 positivos. ¿Sí? P53 positivos me da esta formación papilar. ¿Sí? Recuerden, estos son de mal pronóstico y estos son de buen pronóstico dentro de todo, digamos, ¿sí? Porque estos son más infiltrativos y estos se demoran un poco más. Bien, acá está. Formaciones planas. P53 negativos, son infiltrativos, tiene áreas de reblanquecimiento y ulceración a la macro. Y los papilares son P53 positivos, son lesiones exofíticas, pueden ser múltiples, de diferentes tamaños, con áreas de reblanquecimiento y necrosis. ¿Sí? Recuerden, cualquier subtipo puede tomar estas formaciones, principalmente los de células transicionales. ¿Sí? Aquí se les pongo esto. Bien, otros subtipos que hay, escamoso y adenocarcinoma hay, ¿sí, chicos? Ahora, vamos a ver la evolución histológica. Fíjense, acá tengo un epitelio de transición normal. Luego la lesión puede progresar a una hiperplasia plana, se le dice, luego a una displasia, ¿sí? Y después un carcinoma in situ. A partir de ese carcinoma in situ, si esta mutación es P53 positivo, podrían empezar a aparecer ciertas formaciones neoplásicas, ¿sí? Por ejemplo, esto es benigno, los papilomas son benignos, chicos, ¿sí? Así que no, fíjense que no está invadiendo nada. Y ahí tenemos otras formaciones benignas que pueden ser, por ejemplo, el papiloma invertido, que es un papiloma que en vez de ir hacia afuera va hacia adentro. Luego progresamos a las lesiones malignas, ¿sí? P53 positivos. Carcinoma urothelial papilar de bajo grado. Es un carcinoma urothelial, o sea, de células transicionales, P53 positivo, por eso es papilar y forma esta papila y no es plano, y es de bajo grado. Si tiene cierto grado de atipía moderado, ya ha invadido principalmente la zona superficial, ¿sí? La lámina propia, más que nada, no ha invadido más. Cuando esto progresa y se vuelve peor, se vuelve un carcinoma urothelial papilar de alto grado. La característica importante de estos de alto grado es que tienen mucho más pleomorfismo, son papilares igual, o sea, P53 positivos, pero además de invadir superficialmente la lámina propia, fíjense, dejando estas células acá, también invaden la capa muscular de la vejiga, ¿sí? La diferencia en el pronóstico y en el subtipo de un carcinoma es, ¿invadió o no la capa muscular? Si invade el estrato muscular de la vejiga, es un tumor de mal pronóstico, ¿sí? Tanto en formaciones planas como papilares, pero el ejemplo que estamos viendo acá es la formación papilar, ¿sí? Esta imagen que están viendo está subida al Drive también, aparte de la diap, ¿sí? Pero para que vean que yo puedo tener lesiones benignas, adaptaciones básicamente, premalignas, lesiones benignas como el papiloma y el papiloma invertido, y luego podemos tener, por ejemplo, formaciones papilares que pueden ser malignas de alto grado o de bajo grado, dependiendo si tocan o no la capa muscular. Y acá abajito tenemos el adenocarcinoma, que es un subtipo de cáncer maligno de vejiga, pero que no viene del urotelio, sino que viene, fíjense acá, de remanentes del uraco, ¿sí? O remanentes del uraco o por infecciones por ciertos parásitos protozoarios. Vamos a ver ahora. Adenocarcinoma es otro subtipo. Obviamente el carcinoma escamoso o epidermoide también viene previamente de un estadio de displasia que se cambia de un epitelio plano a un estratificado queratinizado y luego me va a dar lugar el carcinoma epidermoide, ¿sí? Lo vemos esa en la imagen. Acá tenemos los 3 subtipos de cáncer de vejiga y el benigno que es el papiloma, ¿sí? Vamos a arrancar por el papiloma que es benigno, ¿sí? Como para que tengan un componente. Los papilomas en la vejiga no son poco frecuentes, son raros, sí, pero no son poco frecuentes dentro de todo, dentro de la patología de la vejiga, digamos, ¿sí? Factores de riesgo para un papiloma, consumo de cigarrillo, radioterapia, infecciones urinarias. La clínica, el paciente va a tener hematuria, irritación, va a tener tenesmo que sienta bueno, ustedes saben, tienen semio, pero la necesidad de orinar sin poder orinar, tienden a ser recurrentes, así que yo los opero y vuelven a aparecer, ¿sí? Y tienen un 1% de riesgo de malignizar. Son raros dentro de todo, ¿sí? Pero no son poco frecuentes, tienden a ser más frecuentes que los cánceres. La relación en el sexo está relacionada a hombres adultos, a gran diferencia de todos los demás que son en hombres derechamente ancianos, ¿sí? Ojo, los papilomas pueden aparecer en pacientes adultos jóvenes, ¿sí? Lesión premaligna no tiene porque es benigno, y la genética principalmente para acá. Generalmente muta factores de crecimiento FGRF y luego RAS, y hasta ahí llega, se queda ahí y no progresa. Recuerden que un 1% podría. A la macro voy a verlo por cistografía.
son papilas únicas o múltiples de color y tamaño variables. ¿Sí? Fíjense que acá se ve como unas vellosidades en la vejiga y son unas papilas. No tiene zonas de necrosis ni áreas de reblandecimiento porque es un tumor benigno. ¿Sí? A la micro es una proyección de urotelio rodeando un eje fibrovascular. Es una papila, chicos, como toda la vida. Entonces acá lo vemos, ¿sí? Cómo está esta formación muy vellosita de epitelio transicional con un eje fibrovascular acá. ¿Sí? Eso es la micro. Inmunohistoquímica no se hace porque es un tumor benigno, metástasis no hace porque es un tumor benigno y pronóstico no se trata porque es un tumor benigno. ¿Sí? Transicionales. Ojo, estos pacientes pueden tener retenciones también por el crecimiento de estos papilomas. Ahí podría llegar a ser operable, pero por lo general no se operan. Transicional, ahora sí hablamos de cáncer. Carcinoma de células transicionales es el más frecuente, recuerden, 95%, es un montonazo, ¿sí? Factores de riesgo, consumo de cigarrillo, anilinas, que es un pigmento, ¿sí? No sé si, siempre me ha dado la duda si las anilinas que compro yo en la mercería para teñir ropa son anilinas reales o sintéticas que no sean cancerígenas, no lo sé, ¿sí? Porque cuando leo el facsímil y la parte posterior no dice nada ni de qué está compuesto, dice anilina, chao, industria argentina. Pero tengan en cuenta que muchas veces si ustedes tienen alguna prenda de ropa de algún color en específico, casi siempre se recomienda en frío o en caliente, y si lo hacen en caliente, lo tienen que hervir y sale vapor. Ese vapor tiene anilinas. Y si ustedes le inhalan, hay un riesgo importante de que agarren cáncer de vejiga, ¿sí? Bueno, para pensar. Otras cosas son como la ciclofosfamida, que es un medicamento, justamente es un inmunomodulador, pero bueno, me puede generar cáncer acá, y las retenciones crónicas de orina también me pueden generar cáncer de este tipo. La clínica, fíjense acá, la clínica de todos los cánceres es hematuria, a la cabeza, orinan sangre. Rápidamente, esa es la clínica. Ahora, como dato general, yo tengo que asegurarme que esa orina viene de la vejiga. Ustedes capaz de semio se acuerdan de la prueba de los 3 vasos. Un urólogo no te la va a hacer, pero bueno, ustedes como semiólogos y en función de los recursos pueden usarla, ¿sí? Si el paciente orina y al tercer vaso llena y aparece la hematuria, eso significa que la sangre viene de la vejiga. Entonces uno dice, hematuria vesical, ¿sí? Si los 3 vasos salen rojos, recuerden que la hematuria es renal, ¿sí? Eso es, busco otra patología, busco un cáncer más para arriba, si es que fuera cáncer, ¿sí? Pero hematuria, ¿sí? Hematuria es el principal síntoma del cáncer de vejiga o de transición, ¿sí? Eso es la transicional. Recuerden que puede estar desde la pelvis hasta el uretra, pero hematuria es el signo importante. En el caso del transicional, la hematuria es de característica indolora. Ojo con eso, es indolora. Es un tumor muy frecuente. Como factores de riesgo etarios tenemos hombres ancianos, como todos los tumores de células transicionales. Y la lesión premaligna primero va a tener una displasia de bajo grado, luego de alto grado y luego carcinoma in situ. ¿Sí? Es lo propio de todas las displasias de epitelios estratificados, en este caso también. Las mutaciones van a sumarse. Factor de crecimiento, después RAS, después P53, en el caso de los papilares, recuerden que los planos son no P53, P53 negativo, y finalmente retinoblastoma, que sería como la última mutación que lo vuelve más invasivo y agresivo. ¿Sí? Tengan en cuenta que los pacientes que tienen síndrome de Lynch también tienen riesgo de cáncer de vejiga, pero principalmente asociados a sus mutaciones propias, que son MSH2 y 6, ¿sí? Y son principalmente altos, o sea, son de pelvis y duréteres. O sea, los pacientes que tienen cáncer en estas zonas pueden tener más relación con síndrome de Lynch, ¿sí? Principalmente asociado a mutaciones de MSH2 y MSH6, ¿sí? Como para que no se olviden de eso. No tienen la secuencialidad genética que acabo de decir de factor de crecimiento, RAS-P53 y retinoblastoma, sino directamente arrancan con el Lynch, ¿sí? Eso, y tengan en cuenta que P53 es un marcador de formación papilar. Tranquilamente, una formación plana salta de RAS directamente a RB, ¿sí? Eso es lo genético. Recuerden que esto está compartido por todos, así que ya lo vimos para todos. Vamos a hablar ahora de la macro del carcinoma de células transicionales de tipo transicional, ¿sí? Recuerden, P53 negativos, infiltrativos y planos, y los P53 positivos, lesiones exofíticas múltiples, acá las ven, ¿sí? Hemorrágicas con áreas de reblandecimiento, pueden aparecer en distintos lugares, ¿sí? Son tumores difíciles, porque yo saco uno y aparece otro, ¿sí? Ese es un quilombito. No se sabe bien por qué, pero tiene cierta característica. Se asocia a que a veces el factor de riesgo, como afecta a todas las células de la vejiga por igual, puede aparecer en distintos lugares. O también se piensa que tal vez es la misma neoplasia que invade y vuelve a aparecer en otro lugar. No se tiene claro por qué, pero tiene múltiples formaciones papilares. A nivel microscópico van a haber células muy pleomórficas, con acúmulos de citoplasma eosinófilo, principalmente acumulaciones de restos proteicos de necrosis, formando nidos y cordones, ¿sí? Acá están.
estas células muy pleomórficas formando nidos y cordones. Puede tener reacción desmoplástica, todo esto que estoy viendo acá, ¿sí? Y puede tener diferenciaciones inclusive escamosas o glandulares, o sea, dentro de todo puede llegar a tener cierta formación de queratina, cierta formación de glándula, pero predomina este patrón, predomina el patrón de estos cordones y nidos de células atípicas con rico estroma desmoplásico, ¿sí? Esto, inmunohistoquímica la vemos después. Segundo más frecuente, pero muy lejos, fíjense, 4%, nada prácticamente en comparación al otro, o sea, ya vimos el 95% del cáncer de vejiga, es el carcinoma epidermoide o escamoso de vejiga. Factores de riesgo, cigarrillo, eso es un factor común a casi todos los cánceres prácticamente, infecciones del tracto urinario, cálculos renales y la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es muy frecuente en el Nilo, en Egipto, ¿sí? Pero tengan en cuenta que puede llegar a aparecer en algunos lugares o como patología infecciosa importada también. ¿Sí? Estas infecciones predisponen a la formación tanto de carcinomas escamosos de vejiga como de carcinomas adenocarcinomas. Ojo, la esquistosomiasis. Así que es un protozoo, para que no se olviden, que entra por, ya verán. La clínica, la general, es la hematuria, recuerden, esta hematuria, a diferencia de la otra, es una hematuria dolorosa. ¿Por qué? Porque estos tumores generan obstrucciones, dado que esta queratina y estas células que descaman generan descamación y obstrucción, y pueden llegar a crecer de manera nodular, ocluyendo a la salida uretral de la vejiga, entonces generan obstrucciones e irritaciones. Entonces el paciente, además de tener hematuria, tiene hematuria dolorosa, ¿sí? Disuria, dolor al orinar. ¿Sí? Gran diferencia clínica con el paciente que tiene solo transicional a secas, que no le va a doler, solo orina sangre. La clínica en la cuestión estadística etaria es de hombres ancianos, como habíamos dicho, para todo lo maligno. Y la lesión premaligna es la metaplasia. Recuerden que este epitelio transicional tiene que volverse plano estratificado con una metaplasia, la irritación, el cigarrillo, la ITU, los cálculos o la esquistosomiasis, que es la anoxa que genera esta adaptación celular. Luego, encima de eso, aparece la displasia y luego la displasia queratinizante aparece el carcinoma invasor, que es propiamente dicho el cáncer escamoso de vejiga, ¿sí? O de células transicionales. La progresión genética es la misma de todos, ¿sí? Recuerden, retinoblastoma positivo, o sea, es retinoblastoma P53 positivo para lesiones papilares y negativo para planas. Por lo general no son ni papilares ni planas, son lesiones nodulares, ojo con eso, o ulceradas, ¿sí? Con engrosamiento de la pared vesical de coloración grisácea. Fíjense acá, ¿sí? Esta foto no está tan clara, pero se ve este engrosamiento nodular, ¿sí? El dolor y irritación viene porque esta zona se ulcera y duele, ¿sí? Y libera células que irritan y duelen en la uretra. Y también si este tumor crece mucho, tapa la salida de la vejiga y también genera el dolor y la obstrucción. Entonces, por eso se caracteriza por una hematuria dolorosa. ¿Sí? La microscopía, chicos, ya la conocen, de un carcinoma epidermoide, son perlas, córneas, puentes intercelulares e invasión de estos cordones y nidos de células poliedréticas atípicas, por ende ya lo saben, de piel, de pulmón, de esófago y de todos lados. Y recuerden que puede tener ciertos marcadores de epitelio estratificado que los vamos a ver en un ratito. El más raro es el adenocarcinoma, 1%, la nada misma, ¿sí? Este puede darse por esquistosomiasis también, esta infección parasitaria, pero también puede ser por extropia vesical. Extropia vesical significa que durante el momento del embrional, del desarrollo de la vejiga, quedan restos de alantoides y de uraco fuera de la estructura vesical. Por ende, se empiezan a generar estas estructuras embrionales un mayor riesgo de carcinoma de células transicionales o de tipo adenocarcinoma, ¿sí? O sea, generalmente se viene de restos del uraco, ¿sí? Por eso dice que aparecen profundos en la vejiga, ¿sí? Extropia vesical se llama, tener vejiga donde no debería haber, o restos de tejido vesical fuera de la vejiga se llama. La clínica es hematuria, como todos. Acá el paciente sí va a tener hematuria dolorosa con irritación, pero también va a tener mucosuria. Recuerden que es un adeno, genera moco, ¿sí? Y eso puede verse orinado, mucosuria, orina moco. Tiene una masa abdominal también cuando vienen del uraco, o sea, cuando son de extropia vesical. Recuerden que la extropia vesical son restos de tejido vesical embrional del uraco fuera del tejido vesical. Entonces el paciente tiene una masa en la pelvis, básicamente, ya no tiene una masa o una irritación directamente en la vejiga en los casos de la cuestión congénita, ¿sí? La esquistosomiasis no. La lesión perineoplástica viene de una displasia de bajo grado, luego de alto grado y después un carcinoma in situ, al igual que todos los tejidos epiteliales. La progresión genética es la misma que venimos viendo, ¿sí? Factor de crecimiento, P53, RAS y después retinoblastoma. Y a la macro va a tener lesiones nodulares ulceradas. Recuerden que puede llegar a tener formaciones papilares o planas, pero por lo general esto toma su propia forma, que es lesiones nodulares o ulceradas con engrosamiento de la pared vesical, coloración grisácea, amarillenta, rojiza, con áreas de moco, ¿sí?
Fíjense acá, se ven estas áreas nodulares rojizas, a veces ulceradas, como se ven acá, y acá se ve una rica producción de moco, ¿sí? Son tumores que tienen mucosurias, por eso son glandulares y producen moco. A la micro, voy a tener cordones o túbulos de células cuboides, eosinófilas, infiltrantes de cromatina laxa, con rica reacción desmoplásica, ¿sí? El engrosamiento de la pared viene principalmente por la reacción desmoplásica. Ahí se ve esta estructura, formaciones glandulares con reacción desmoplásica entre medio. ¿Sí? La diferencia entre estos dos es que fíjense que ambos tienen hematuria dolorosa, ambos tienen lesiones nodulares, pero por lo general el escamoso es única, este es múltiple, y mientras uno no produce moco, los otros sí produce moco, ¿sí? Luego en la histología van a ver que perla, puente y atipía es propio de lo escamoso, y acá vamos a ver estructuras glandulares con reacción desmoplásica, ¿sí? Ahí tenemos una diferencia. Vamos a la inmunohistoquímica. Para el de células transicionales es muy importante ver en inmunohistoquímica el GATA3, ¿sí? GATA3 y uroplaquina 3, pero GATA3 es importante. Ese 100, recuerden que no es compartido, no es único, es compartido por muchas neoplasias, los lipomas y los liposarcomas tienen ese 100 y ciertos melanomas, los melanomas también tienen ese 100. Entonces, no lo dejamos como tan rojito importante. GATA3, uroquinasa 3, importante. Para el de células escamosas, recuerden, marcadores de escamoso, ¿sí? P63, P40, recuerden que esto es como de cáncer de pulmón, y citoqueratina 5,6, ¿sí? Y para el caso de los adenos, citoqueratina 7 y P16. P16, fíjense que está compartido porque es un marcador del ciclo celular, ¿sí? Pero citoqueratina 7 me ayuda mucho más hacia los adenos. P16 es un regulador del ciclo celular, ¿sí? Por lo general, cuando está expresado y aún así hay una proliferación, algo raro está pasando, ¿sí? Es como, a ver, veo que una célula, un tejido prolifera mucho y probablemente P16 está hiperexpresado. Entonces digo, si tengo P16 hiperexpresado y además tengo proliferación, hay una desregulación del ciclo porque el P16 no está haciendo su trabajo. Algo lo está inhibiendo o está mutado. Eso es lo que se trata de entender. Entonces, P16 positivo en una formación proliferativa de aspecto maligno me habla de malignidad más todavía, ¿sí? Recuerden que es como un P53, pensémoslo así. El P53 y al mismo tiempo veo que prolifera todo, algo raro está pasando. Cuando hablamos de metástasis, el que más me va a dar metástasis es el de células transicionales y luego con frecuencia similar el escamoso y el adenocarcinoma. La metástasis va a ser en todos los casos a linfáticos pélvicos primero, de luego a pulmón, hígado y hueso en frecuencia. Están ordenados en orden de frecuencia. El pronóstico. El mejor pronóstico, por suerte, es el más frecuente. 95% de células transicionales y tiene muy buen pronóstico, el 70% vive más de 5 años. El peor pronóstico es el carcinoma escamoso. Tienen un pronóstico malísimo de 25% de sobrevida a 5 años. Y luego, malo, pero de diagnóstico tardío, es el 50%, son los adenocarcinomas. Si se dan cuenta, los pronósticos están relacionados al diagnóstico. Mientras el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma tienen un diagnóstico tardío, condicionan el pronóstico malo, en cambio el otro se diagnostica tempranamente, ¿sí? Porque la hematuria es mucho más temprana, ¿sí? Por las formaciones papilares principalmente, y los otros no. Bien. Aparte que por lo general los factores de riesgo son más inmediatos, ¿sí? El cigarrillo, las arilinas, en cambio los otros son infecciones, cosas más crónicas, ITU crónica, cálculos renales crónicos, esquistosomiasis crónica, consumo de cigarrillo que igual están los otros, pero siempre crónico. El diagnóstico tiende a ser más tarde.